Primero que todo, pues quiero agradecer de corazón a Toño, a su señora esposa, que siempre me ha invitado a este evento y lo felicito, y el reconocimiento que te hicieron ayer era más que merecido. Sacar 5 jornadas como esta, de este nivel, eso no es nada fácil. También quiero felicitar a Diego, nuestro presidente, porque está haciendo una labor francamente extraordinaria. Se ve la academia de él y eso de integrar a los docentes con los residentes y a los docentes con los gastroenterólogos jóvenes, como estoy viendo aquí a la doctora Socarrás y al doctor Rodríguez, que muy pronto van a estar ellos aquí y nosotros escuchándolos. Quiero también decirles que yo soy un amante del vallenato. Cuando llegué a Valledupar ayer, el conductor, veníamos en un silencio, y que esto no es posible, vamos a poner vallenato. El hombre puso vallenato y llegamos en un ambiente de vallenato al hotel. Yo crecí en un ambiente de salsa y vallenato. Mis 2 hijos menores, uno es amante de la salsa y el otro del vallenato. Pero aquí quiero agradecerles también a mis compañeros, todos los colegas de Valledupar, que cuando venimos nos reciben con los brazos abiertos, pero muy especialmente a José Rodríguez, que fue quien primera vez nos trajo un festival vallenato. Fue algo extraordinario porque yo pude ver en el mismo escenario a Diomedes Díaz, a Iván Villazón, a los Betos y Jorge Oñate. Fue extraordinario. Mientras que mis hijos jóvenes estaban con Silvestre Dangond y estaban con Peter Manjarrés. Fantástico, eso es inolvidable. Gracias, José. Bueno, miren, el tema que me pusieron es un tema que a través del tiempo yo me he dado cuenta que no es fácil abordar un paciente con una diarrea crónica. Entonces, este es un caso que me puse a mirar en mis archivos y hace más de 30 años encontramos varios pacientes que tenían diarrea crónica, un síndrome de mala absorción, y traje este como un ejemplo de una enfermedad que no es frecuente, pero que nosotros en nuestros países tropicales debemos pensar que es el sprue tropical. Fíjense que este es un joven de 24 años que llegó con una diarrea crónica, con heces abundantes, malolientes, acuosas, grasosas y algo de sangre, pero con este grado de desnutrición. Nosotros pensamos que podía tener un trastorno del intestino delgado, entonces le hicimos estos exámenes básicos, ven que tenía estrongiloides, pero el coprocultivo mostró que había un crecimiento de Streptobacter intermedium y de Klebsiella. Le hicimos una endoscopia alta con biopsia y las biopsias mostraron una atrofia parcial de las vellosidades. Consideramos en ese momento que era compatible con un sprue tropical y le hicimos un tratamiento, como ustedes ven allí en esa época, que yo mirando ahora, le transfundíamos sangre total, ácido fólico, tetraciclina y hasta le dimos aceite de coco. Y lo cierto fue que el paciente se mejoró y imagínense que aumentó 15 kilos, aquí lo ven en el control. Entonces el sprue tropical es una entidad infrecuente, pero tenemos que tenerla siempre en mente en nuestros países latinoamericanos. Entonces la diarrea crónica se nos puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es una tabla tomada de Schlesinger, que es uno de los textos clásicos de gastro, y miren esa cantidad de entidades que pueden producir una diarrea crónica. Entonces, ¿cómo poder abordar eso? Además, los algoritmos que vemos tampoco son muy amigables, entonces nos enredamos aún más. Pero, afortunadamente, en este 2024 tenemos biomarcadores fecales, séricos, del aliento, y los estudios endoscópicos e imagenológicos nos pueden permitir hacer el diagnóstico hasta en el 95% de los pacientes que tienen una diarrea crónica. Vamos a ver. Entonces, los estudiantes que están aquí presentes, me encantaría que le tomaran una foto a esa diapositiva, porque son 4 artículos que considero que si hacen la lectura, pueden tener un abordaje y les va a permitir entender mejor los pacientes que tienen esta entidad. Por ejemplo,
esta revisión de los mexicanos del doctor Rem, que lo hemos tenido acá en varios congresos, se dieron a la tarea de buscar en la literatura todos los artículos sobre diarrea crónica y se quedaron con 106, y a partir de eso hicieron una muy buena revisión. También está el abordaje diagnóstico de la diarrea crónica de esta doctora Moreno, argentina, que también es muy práctico, y lo mismo, cómo hacer el diagnóstico endoscópico de una diarrea crónica, y la revisión en gastroenterología de la fisiopatología de los pacientes con diarrea acuosa crónica. ¿Cómo definimos diarrea crónica en este momento? La Organización Mundial de la Salud en 2014 dijo claramente que si hay un aumento en la frecuencia y forma de las heces tipo 6 y 7 de Bristol y que esta duración de esta deposición sea mayor de 4 semanas, este paciente tiene una diarrea crónica. Esa sería más o menos la apariencia de los pacientes con una diarrea crónica. Y aquí vemos la epidemiología de ella. 5% de la población mundial padece de una diarrea crónica. Esto equivale a unos 400 millones de individuos. Pero los pacientes mayores de 60 años pueden hasta el 40% desarrollar una diarrea crónica. Y este mapa mundi que aparece allí no es el de la prevalencia de la diarrea crónica, es de la prevalencia de la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro medio, el 80%, ahí vemos Colombia en morado, padecemos de un déficit de lactasa de la enzima. Por eso hay tanta leche deslactosada ahora de venta en los supermercados, porque realmente tenemos ese problema. Y esa intolerancia, si nosotros no la pensamos, ese paciente tiene una diarrea crónica y simplemente lo que hay es que quitarle la leche. Recordemos algo de fisiología básica para entender por qué se da la diarrea. Normalmente ingresan a nuestro tracto digestivo 10 litros de soluto, 2 por los alimentos y 8 litros que son producidos por la secreción gástrica, por la saliva, el jugo gástrico, la bilis, jugo pancreático y otras secreciones gastroduodenales. Pero fíjense que de los 10 litros que ingresan, 8.5 se van a absorber entre el yeyuno y el ilium. Y en el colon, 1.4 litros. Es decir, que solamente se va a excretar de 100 a 150 mililitros. Cualquier situación que genere un desbalance en este proceso fisiológico va a generar una diarrea. Y a manera de ejemplo, les traigo 2 tipos de diarrea que son de las más frecuentes. La osmótica, muy fácil. Son solutos, alimentos o pueden ser fármacos que no se absorben y obviamente este aumento de la osmolaridad va a traer agua y va a producir la diarrea. Por otro lado está la secretora, en donde lo que va a haber es un daño de la pared por virus, bacterias, fármacos, lo que ustedes deseen, y esto va a hacer que salga a la luz electrolitos y agua y así se produce la diarrea. Pero la buena noticia es que el 70% de las diarreas crónicas que vamos a ver, podemos hacer el diagnóstico sin que el paciente salga del consultorio. Eso sí, tenemos que hacer una historia clínica como la que allá en la Universidad de Cartagena le llamamos Juan Gómez, que era esa historia estricta desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque el 50% de la diarrea crónica en el mundo la produce el síndrome de intestino irritable. Ya el doctor Alejandro Concha brillantemente hace un rato nos actualizó sobre esta enfermedad. Entonces, lo primero que vamos a empezar es un síndrome de intestino irritable. Además, viene el otro 20% que es producida por fármacos, alimentos y cirugía. Y fíjense que eso lo vamos a detectar en el consultorio. ¿Usted qué fármaco está tomando? ¿Usted qué alimento ingiere? ¿Qué cirugías le han realizado? Entonces ya ahí tenemos el 70%. El primero de ellos, que es el intestino irritable, nos vamos a apoyar de los criterios de Roma 4 y la tabla de Bristol. Esa tabla la debemos tener todos en el consultorio, porque realmente es una tabla maravillosa. Entonces,
El segundo grupo son los fármacos. Fíjense que hay más de 700 fármacos que pueden producir una diarrea crónica. Entonces la historia tiene que ser exhaustiva. Yo aquí apenas les traje algunos, por ejemplo, la metformina, el misoprostol, la colchicina, el olmesartán, de manera pues que eso lo podemos determinar en la historia clínica que le estamos haciendo al paciente. Esta tabla en inglés la traigo porque abajo, fíjense que aparece la marihuana y la cocaína, que a veces no pensamos que estos agentes pueden generar una diarrea crónica. Pero acá ya en español pueden ver que los antibióticos como la clindamicina, la erythromicina, la amoxicilina, las quinolonas, los antiácidos que tienen magnesio, los IVP, misoprostol, los AINE, los antihipertensivos, imagínense, olmesartán, digoxina, quinidina, ticlopidina, en terapia oncológica los inmunosupresores, la terapia retroviral, en fin. Diabetes, la metformina, la carbosa, el orlistat, el litio. Fíjense que toda esa cantidad de fármacos tenemos que saber todo lo que el paciente está consumiendo. Pero fíjense que están los productos herbales. Y ahí le tengo una diapositiva nada más de ellos. ¿Por qué? El doctor Fernando Sierra, hace como un año, no sé dónde fue, nos presentó un caso clínico de una paciente, modelo famosa aquí en Colombia, con una diarrea crónica que le habían hecho hasta resonancia y todo lo que ustedes se pueden, tumores, nada. Y resulta que ella lo que tomaba era uno de estos productos que ustedes ven aquí. Y resulta que cuando el paciente está en la consulta, esto creemos que no es lo que está generando la diarrea. Entonces los batidos, por ejemplo, todos estos productos, unos test chinos, test de negro, verde, eso pueden tener alguna sustancia que pueden generar la diarrea. Y además también pueden tener algunos carbohidratos que el paciente no absorba. Entonces, mucho cuidado y a veces pueden llevar hasta una melanosis cólica, como ustedes ven allí. Entonces, tenemos, porque eso no nos lo va a decir el paciente de entrada. No, yo no tomo esto, pero resulta que el problema es el té que toma para mantener su silueta. Las cirugías, miren todas las cirugías que pueden generar este tipo de diarrea. Pero pongo en azul la colecistectomía porque es la cirugía que más se realiza. Y estos pueden pues, generar una mala absorción de ácidos biliares y esto le va a generar una diarrea. Y este caso que lo conseguí hace algunos días me pareció interesante de cómo cirugías pueden llevar una diarrea crónica. Este es un paciente chino que lleva perdiendo mucho peso con una diarrea crónica y resulta que el problema es una fístula que ustedes pueden ver allí, gastrocolónica, como ver allí en la imagen de rayos X, cómo pasa el medio de contraste del estómago al colon, el orificio en el estómago y fíjense cómo sale la punta del endoscopio al colon. Entonces, las cirugías tenemos que ser muy incisivos en si hay un antecedente quirúrgico. Alimentos, indudablemente la intolerancia a la lactosa, pero hidratos de carbono. Mucha gente tiene intolerancia a los FODMAP, por lo tanto tenemos que hacer ese análisis. Los edulcorantes que ahora cada día, ahora que todo es finés, entonces los finés es que le ponen sorbitol y le ponen sacarosa, fructosa y resulta que el paciente tiene intolerancia y está tomándose el famoso jugo HIT y el otro jugo y entonces eso le está generando la diarrea. Pero el alcohol en grandes cantidades, la cafeína y los energizantes que están muy de moda también pueden llevar a una diarrea crónica. Y hasta el chicle. ¿Cómo así que si yo mastico chicle, una diarrea crónica? Claro, porque es que estos chicles ahora y que son sin azúcar, digamos, es que los endulzan con sorbitol y eso es lo que está generando la diarrea. Pero ahora viene el problema que nos interesa. El 30% restante, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Afortunadamente, en ese grupo, ya infrecuente, hay 15, del 30%, 15 son frecuentes, 10 menos frecuentes y 5 realmente son muy raros. En el grupo de los frecuentes tenemos el cáncer de colon, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la yardia y la ameba. También tenemos VIH, SIBO, TBC intestinal, mala absorción de ácidos biliares, insuficiencia pancreática, radio y quimio.
Ya menos frecuente, los linfomas, tumores metastásicos, colitis microscópica, mastocitosis, amiloidosis y hipertiroidismo. Whipple, flu tropical, linfangiectasia intestinal, insuficiencia mesentérica, el Addison y cristosporino. Y ya muy raros son los tumores neuroendocrinos, gastrinoma, bipoma, carcinoide, somatostatinoma y glucagonoma. Allí volvemos a la historia clínica. Bueno, yo estuve viajando, estuve en Marruecos, etcétera, y adquirí una infección y después quedé con la diarrea, puede ser un SIBO, en fin. Anemia, sangrado, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea nocturna, enfermedades como diabetes, tiroides, todo esto debemos interrogarlo, pero ojo con la falsa diarrea. Ese paciente anciano que tiene una incontinencia fecal y entonces los familiares que están con una diarrea que no se le quite, es que lo que tiene es una incontinencia fecal o un prolaxo, de ahí el tacto rectal fundamental, o la diarrea por rebosamiento, que es aquel paciente con constipación severa, que entonces le damos laxante, lo soltamos y entonces sigue con la diarrea. Pero fíjense que el examen físico nos puede dar muchas luces sobre el sitio o el órgano que está generando la diarrea. Por ejemplo, ese paciente nos consulta porque las heces son de gran volumen, grasosa, borborismo, meteorismo, y el dolor es periumbilical, probablemente el intestino delgado es el origen del problema. Pero si esas heces son de poco volumen, con sangre, pujo, tenesmo y en cuadrantes inferiores, debemos pensar sin lugar a duda que es el colon el del problema. Y además, si somos más incisivos, abra la boca y encontramos que tiene, por ejemplo, estos engrosamientos allí, la amiloidosis puede dar acúmulo de amiloides y podemos ver ese tipo de aspecto en la lengua. O por ejemplo una dermatitis herpetiforme que nos va a orientar a una enfermedad celíaca, o un nódulo tiroideo a un carcinoma medular de tiroides, o por ejemplo un flushing que nos indica que puede ser un síndrome carcinoide, o un eritema necrolítico migratorio como ustedes ven allí, un glucagonoma, o esta hiperpigmentación de las palmas que nos orienta a una enfermedad de eso. Entonces, fíjense que el examen físico tiene que ser minucioso, pero tiene uno que tener, obviamente, estar pensando en esas entidades, porque si no, no le va a mirar la piel y no va a ver entonces la dermatitis herpetiforme. Y los tumores neuroendocrinos, algunas claves clínicas que nos pueden orientar. Fíjense, diarrea acuosa de gran volumen, nocturna, con hipopotasemia, un bipoma, colelitiasis, hiperglicemia, esteatorrea, somatostatinoma, antecedente de diabetes, eritoma necrolítico migratorio, trombosis venosa profunda y un paciente depresivo, un glucagonoma, o episodios de hipoglicemia severa con hipopotasemia y un insulinoma. Entonces, el abordaje práctico, ¿cómo debemos hacer? Ya sabemos que el 70% sin salir del consultorio ya sabemos. Pero ahora vienen estos tres escenarios del 30%. Primer escenario. Entonces, para el primer escenario, primero ya este paciente va a requerir de una serie de exámenes de laboratorio, como ustedes observen allí, para poder ir profundizando. Analítica sanguínea, PCR, serología para enfermedad celíaca, VIH, perfil tiroideo, perfil hepático, perfil renal, y sobre todo en las heces debemos investigar calprotectina fecal, tenemos que investigar también la lactoferrina, leucocitos, si hay grasas, parásitos, estudios para clostridioides, y siempre se recomienda un panel de FilmArray que no detecta 22 patógenos entre bacterias y también virus, y eso nos orienta. Pero ahora veamos el primer escenario. Paciente que tiene fiebre, dolor abdominal, tenemos heces con sangre, diarrea de poco volumen, con estas características, con moco, sangre, es una diarrea inflamatoria. ¿Qué vamos a hacer allí? Una ileocolonoscopia con biopsia. Segundo escenario, las heces son grasosas, voluminosas, difíciles de eliminar, esas son las que se pegan en la taza del inodoro y a veces sobrenadan, como esta que ustedes ven aquí, o esta otra, y este paciente tiene una diarrea grasa. Tercer escenario, bueno, ahí tenemos que investigar el intestino delgado. El tercer escenario son las heces líquidas, abundantes, nocturnas, de estas características como ustedes ven allí, pero entonces ya esa es una diarrea acuosa,
pero aquí pueden ser de dos tipos. Puede ser secretora o puede ser osmótica. Allí nos toca estudiar tanto intestino delgado como colon. Entonces, ¿cómo abordamos el primer escenario? Le hacemos la ileocolonoscopia, vemos que la mucosa está normal y las enfermedades que vamos a encontrar seguramente va a ser una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, un cáncer de colon o una colitis amebiana, que son las más frecuentes. Pero también, si entramos al ileum, podemos determinar una TBC ileal, un linfoma ileal, una enteritis por radiación o estos microorganismos que ustedes observan allá. Pero si la mucosa es normal, y esa es una de las trampas en las que estamos cayendo en el día a día, no, esta mucosa es normal, es un intestino irritable y no tomamos biopsia. Todo paciente con diarrea crónica, con colonoscopia normal, tenemos la obligación de tomar biopsia en colon derecho y en colon izquierdo. ¿Por qué? Porque estas entidades que ustedes ven allí solamente las vamos a diagnosticar con la histología. Una enteritis o una colitis eosinofílica, una colitis microscópica, colágena, linfocítica o hasta una amiloidosis. Pero si tomamos la biopsia, si no podemos con todo esto, no tenemos todavía el diagnóstico, nos tenemos que apoyar de un enteroTAC, de una enteroresonancia o una cápsula endoscópica y llegar hasta la enteroscopia con biopsia. El otro escenario, el segundo, el de la diarrea grasa, vamos a evaluar el intestino delgado. Y aquí nos encontramos con dos escenarios. Uno, que el problema es que hay una mala absorción porque el daño es en la pared del intestino, es decir, hay un daño estructural. El otro, la mucosa está normal, simplemente que no logra la absorción, es una maldigestión. En el primer escenario, nos vamos a apoyar con una prueba de Sudán 3, que es muy fácil. La prueba de Sudán 3 es la muestra de materia fecal, la coloreamos y vamos a contar los glóbulos estos de grasa. Esos glóbulos que se colorean de rojo, más de 100 glóbulos de esos nos indican que la grasa no se está absorbiendo. Anteriormente se usaba esta que ya en Inglaterra la prohibieron, que es recoger durante 3 días la materia fecal, después hacer una especie de batido y después determinar en ese batido la cantidad de grasa. Entonces eso realmente es una cosa muy burda. Entonces mejor nos quedamos con la prueba de Sudán 3. Pero nos podemos apoyar de un test de desilosa, de una endoscopia alta con biopsia por una enfermedad celíaca, por ejemplo, una cápsula endoscópica o la enteroscopia con biopsia. Allí vamos a poder hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, de un Whipple, de un sprue tropical. Ahora nos vamos al área de la maldigestión. Ya el problema ya saben que es que no se está absorbiendo los solutos o lo que está pasando por el intestino delgado. Primero pensamos en páncreas. Entonces allí nos encontramos con la insuficiencia pancreática exocrina o que hay una mala absorción de ácidos biliares. ¿Cómo vamos a determinar cualquiera de las dos? Con un test de aliento de hidrógeno metano, elastasa fecal para lo que es la pancreatitis crónica o el estudio con el ácido homotaurocólico marcado con selenio para la determinación de una mala absorción de ácidos biliares. Y nos podemos apoyar de un TAC, de una ultrasonografía endoscópica, una resonancia para hacer el diagnóstico de una pancreatitis crónica, de un SIBO o una malabsorción de ácidos biliares. ¿Cómo vamos a abordar este paciente? Bueno, le damos enzimas pancreáticas si es una insuficiencia pancreática exocrina, colestiramina si es una malabsorción de ácidos biliares o rifalcimina si es un SIBO. La diarrea acuosa, que es quizás la que nos genera más problemas, porque puede ser osmótica o puede ser secretora, pero fíjense que la osmótica es muy fácil de diagnosticar porque ponemos en ayuno al paciente y mejora la diarrea. ¿Por qué? Porque el problema es ese soluto que no se está absorbiendo. Podemos apoyarnos de la brecha iónica, el GAP, que nos mide la osmolaridad en las heces, que debe estar aumentada a mayor de 100. Entonces, ¿cuáles son los principales que nos van a producir esta diarrea? Bueno, ya vimos la lactosa, vimos todos estos agentes como magnesio, sorbitol, antiácidos, lactulosa. Lo que hacemos es, se los quitamos al paciente. Por el lado de la secretora, esta no mejora con el ayuno. Esa es una diarrea acuosa, profusa, nocturna, el paciente perdiendo peso.
la brecha iónica debe ser menor de 100. Allí debemos pensar en los tumores neuroendocrinos. Entonces tenemos el gastrinoma, bipoma, somatostatinoma, glucanoma, menos del 5%, y nos toca hacer, ya ahora sí, estamos pensando en un gastrinoma, vamos a medir gastrina, vamos a medir el bit sérico, vamos a medir la calcitonina sérica, y de esa manera vamos a orientar el diagnóstico de esos tumores. Pero necesitamos, si están elevadas alguna de ellas, encontrar el tumor. Entonces nos valemos de un TAC, de una resonancia, de una cápsula, de una ecoendoscopia, de un PET TAC o un PET con deoxifosfoglucosa. Con eso vamos a determinar dónde está el tumor. Pero hay una diarrea que realmente esta podemos realmente no diagnosticarla, porque esta es intencional. Mujeres y que trabajan en el grupo de salud. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Tienen acceso fácil a fármacos, múltiples consultas, hospitalizaciones, le hacen de todo, nada. Entonces, pero si la sospechamos, nosotros tenemos que ser más inteligentes y en orina le vamos a pedir antraquinona, fenolftaleína, bisacodilo, y en las heces magnesio y fosfato, y ahí descubrimos a la impostora que nos está haciendo caer en la trampa. El tratamiento obviamente depende de la causa, como ustedes ven allí, si es por fármaco, suspenderlo, la dieta, cirugía, en fin. Y ya entonces para la casa los mensajes son que la diarrea sigue siendo un verdadero reto diagnóstico, sin lugar a dudas, pero que el síndrome de intestino irritable, los fármacos, los alimentos y la cirugía son responsables del 70% de ellas, y que en el 30% los 3 escenarios que ya les comenté, inflamatoria, grasa y acuosa, pero con el abordaje clínico racional que hagamos, con los biomarcadores, los estudios endoscópicos, hacemos el diagnóstico en 95% de los casos. Muchísimas gracias.